¿Creen que hay crímenes que no merecen perdón? ¿Que hay heridas tan profundas que solo la sangre puede sanarlas? Yo viví 60 años con esa pregunta quemándome el alma, hasta que una noche decidí que ya era suficiente. Mi nombre es Esperanza, tengo 82 años, y antes de que Dios me lleve, necesito contarles la historia más oscura y polémica de mi vida. Una historia que me ha perseguido cada noche durante décadas, que me ha hecho despertar gritando, sudando frío, con las manos temblorosas recordando lo que hice. Algunos dirán que soy una asesina, otros que fui una víctima que finalmente encontró justicia. Ustedes juzgarán. Esta es una historia que jamás pensé contar, pero a mi edad ya no tengo nada que perder. Es una historia de secretos familiares tan sucios que mancharon mi infancia para siempre, de traiciones tan crueles que me robaron la inocencia, y de una venganza tan brutal que aún me pregunto si valió la pena. Pero necesito sacar esto de mi pecho antes de morir, porque he cargado con este peso demasiado tiempo y ya no puedo más. Todo comenzó cuando yo tenía apenas 8 años y mi hermano Aurelio tenía 17. Éramos huérfanos, vivíamos solos en una casa vieja que nos dejaron nuestros padres en un pueblo perdido de la montaña. Aurelio era mi único familiar, mi protector, o eso creía yo. Era un muchacho alto, de ojos verdes y sonrisa que engañaba a todo el mundo. Los vecinos lo adoraban. Decían que era un santo por cuidarme tan bien después de que murieron papá y mamá. ¡Qué muchacho tan bueno!, decían las señoras del pueblo, sacrificando su juventud por cuidar a su hermanita. Si supieran la verdad. Aurelio tenía una cara para el pueblo y otra muy diferente para mí cuando estábamos solos en casa. Al principio pensé que era normal, que todos los hermanos mayores eran así de estrictos. Me gritaba por cualquier cosa. Me pegaba si no hacía las tareas de la casa perfectamente, me encerraba en el sótano oscuro cuando según él me portaba mal. Pero eso no era lo peor. Lo peor empezó una noche de invierno cuando yo tenía 9 años. Recuerdo que llovía muy fuerte, los truenos hacían temblar la casa vieja. Yo estaba en mi cama, asustada por la tormenta, cuando Aurelio entró a mi cuarto. Venía con esa sonrisa extraña que me daba escalofríos, esa sonrisa que nunca mostraba delante de otras personas. Esperancita, me dijo con voz melosa, tienes frío, ¿verdad? Ven, que tu hermano mayor te va a calentar. Yo era una niña inocente. No entendía las intenciones malvadas que se escondían detrás de esas palabras. Esa noche, mi vida cambió para siempre. Aurelio me robó algo que jamás podría recuperar. Me lastimó de maneras que una niña no debería conocer. Me amenazó con matarme si le contaba a alguien. Nadie te va a creer, me susurraba al oído mientras yo lloraba en silencio. Todos piensan que soy un santo. Si hablas te voy a enterrar viva en el patio y le voy a decir a todo el mundo que te fuiste con unos gitanos. Yo le creí. Era solo una niña aterrorizada. Durante años, Aurelio abusó de mí sistemáticamente. Cada noche era una pesadilla. Cada día era fingir que todo estaba bien. Él seguía siendo el hermano perfecto delante de los vecinos, el joven responsable que se sacrificaba por su hermana menor. Pero en la intimidad de nuestra casa, era un monstruo que me destrozaba el alma pedazo por pedazo. Yo crecí rota, llena de miedo, sin saber que lo que me hacía estaba mal, porque él me había convencido de que era normal entre hermanos. Cuando cumplí 15 años, Aurelio ya tenía 24 y había conseguido trabajo en la ciudad. Pensé que por fin me dejaría en paz, pero no fue así. Los fines de semana regresaba al pueblo y las pesadillas continuaban. Además, había algo más perturbador. Aurelio había empezado a traer amigos, hombres mayores con miradas sucias, que me veían como si fuera un pedazo de carne. Una noche escuché a Aurelio hablando con uno de ellos en la cocina. La niña está creciendo bonita, ¿verdad? Por el precio correcto podríamos llegar a un acuerdo. Esa noche entendí que Aurelio no solo me había estado violando durante años, sino que ahora planeaba venderme a otros hombres. El terror que sentí fue indescriptible. Sabía que tenía que escapar, pero ¿a dónde podía ir? No tenía dinero, no tenía familia, y en esos tiempos una muchacha sola no tenía muchas opciones. Además, Aurelio me había amenazado tantas veces que yo vivía convencida de que si intentaba huir, me encontraría y me mataría. Pero el destino tenía otros planes. Una tarde,
Mientras Aurelio estaba en la ciudad, llegó al pueblo una mujer mayor llamada Doña Carmen. Era la hermana de mi difunta madre, una tía que yo no conocía porque había tenido problemas con la familia años atrás. Doña Carmen había venido a buscarme porque había escuchado rumores extraños sobre mi situación. Los vecinos, sin saberlo, habían empezado a murmurar cosas raras sobre Aurelio y sobre mí. Doña Carmen me miró a los ojos y supo inmediatamente que algo terrible estaba pasando. «Niña», me dijo con voz firme, «vas a venir conmigo ahora mismo. No me importa lo que diga tu hermano». Yo quería irme con ella, pero el miedo me paralizaba. «Él me va a encontrar», le dije llorando. «Me va a matar». Doña Carmen me abrazó fuerte y me susurró algo que jamás olvidaré. «Mija, hay momentos en la vida en que tienes que elegir entre seguir siendo víctima o convertirte en tu propia salvadora. Hoy es ese día». Esa misma noche, Doña Carmen me sacó del pueblo en secreto. Me llevó a vivir con ella a una ciudad lejana, donde nadie nos conocía. Por primera vez en años, pude dormir sin miedo, pude caminar sin que me temblaran las piernas, pude empezar a sanar las heridas de mi alma. Doña Carmen me ayudó a entender que lo que Aurelio me había hecho no era normal, que era un crimen terrible, que yo no tenía la culpa de nada. Pero sanar no fue fácil. Durante años tuve pesadillas, ataques de pánico, momentos en los que me despertaba gritando. Doña Carmen me llevó con doctores, con psicólogos, me ayudó a reconstruir mi vida pedazo por pedazo. Aprendí a leer y escribir bien, conseguí trabajo en una fábrica de ropa. Conocí gente buena que me ayudó a creer que no todos los hombres eran monstruos como Aurelio. Cuando tenía 23 años, conocí a Roberto, un hombre bueno y paciente, que me enseñó lo que era el amor verdadero. Al principio yo no podía ni que me tocara la mano sin ponerme a temblar, pero Roberto fue comprensivo. Poco a poco me ayudó a sanar. Me demostró que la intimidad podía ser algo hermoso y no una pesadilla. Nos casamos cuando yo tenía 25 años, y aunque nunca pudimos tener hijos por los daños que Aurelio me había causado, fuimos felices durante muchos años. Roberto murió hace 15 años de un infarto, y desde entonces he vivido sola con mis recuerdos. Pensé que había logrado dejar el pasado atrás, que había encontrado la paz. Pero hay heridas que nunca sanan completamente. Hay demonios que nunca se van del todo. Y hace 3 años, cuando ya tenía 79 años, recibí una noticia que cambió todo. Una vecina del pueblo donde crecí me llamó para contarme algo terrible. Aurelio, que ya tenía 88 años, había sido arrestado por abusar de su propia nieta, una niña de 8 años, la misma edad que yo tenía cuando empezó mi pesadilla. La noticia me golpeó como un rayo. Durante todos esos años, mientras yo trataba de sanar y seguir adelante, Aurelio había seguido siendo el mismo monstruo, lastimando a otras niñas inocentes. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en esa niña, en su terror, en su confusión, en cómo Aurelio le estaría robando la infancia igual que me la robó a mí. Pensé en todas las víctimas que pudo haber tenido durante estos 60 años, en todas las vidas que pudo haber destruido mientras yo guardaba silencio. La culpa me carcomía por dentro como un ácido. Al día siguiente supe que Aurelio había salido libre bajo fianza. Su familia había pagado para sacarlo de la cárcel mientras esperaba el juicio. La niña, su propia nieta, había sido enviada a vivir con otros familiares, pero el daño ya estaba hecho. Y lo peor de todo, los vecinos del pueblo, los mismos que durante décadas habían visto a Aurelio como un santo, ahora decían que la niña estaba mintiendo, que era imposible que un hombre tan bueno hiciera algo así. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Ya no era una niña indefensa de 8 años. Era una mujer de 79 años que había sobrevivido a todo, que había aprendido a ser fuerte, que ya no tenía nada que perder. Aurelio había arruinado mi infancia, había destruido mi capacidad de ser madre, había manchado mi alma para siempre, pero no iba a permitir que siguiera lastimando a más niñas inocentes. Empecé a planear mi venganza con la paciencia de quien ha esperado toda una vida. Sabía que tenía que ser inteligente, que no podía actuar por impulso. Aurelio era viejo, pero seguía siendo más fuerte que yo físicamente.
Necesitaba encontrar la manera perfecta de hacer justicia, de asegurarme de que nunca más pudiera lastimar a nadie. Durante meses estudié sus rutinas, sus costumbres, sus debilidades. Supe que vivía solo en la misma casa vieja, donde me había violado durante años, que sus hijos ya no lo visitaban después del escándalo con la nieta, que los vecinos lo habían empezado a evitar. Estaba solo, abandonado, vulnerable. Era el momento perfecto. Pero antes de actuar necesitaba estar completamente segura de que era lo correcto. Una noche, mientras rezaba frente a la foto de Roberto, le pedí una señal. Mi amor, le dije, si esto es lo que tengo que hacer, dame una señal. Al día siguiente recibí una llamada que me heló la sangre. Otra niña del pueblo de apenas 7 años había desaparecido, y la última persona que la había visto era Aurelio. La encontraron 3 días después en el bosque, golpeada, violada, casi muerta. Cuando la llevaron al hospital, la niña susurró entre lágrimas el nombre de su agresor, Aurelio. Pero una vez más, su familia pagó para silenciar el caso, para que no llegara a los periódicos, para proteger el buen nombre de la familia. La niña y su familia fueron amenazadas para que no hablaran. Esa fue mi señal. Esa noche supe que Dios me estaba pidiendo que hiciera justicia, que fuera el instrumento de su venganza. Ya no había dudas en mi corazón. Aurelio tenía que pagar por todo el daño que había causado, por todas las vidas que había destruido, por todos los años de sufrimiento que había sembrado. La noche del 15 de octubre del año pasado, cuando ya había cumplido 81 años, regresé al pueblo de mi infancia, por primera vez en más de 60 años. Llevaba conmigo una maleta pequeña, con todo lo que necesitaba para hacer justicia. El pueblo había cambiado mucho, pero la casa vieja donde crecí seguía igual, igual de siniestra, igual de llena de recuerdos terribles. Esperé hasta las 3 de la madrugada, la hora en que todo el pueblo dormía profundamente. Me acerqué a la casa con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto, pero no era miedo lo que sentía. Era una extraña mezcla de determinación y paz. Después de tantos años, finalmente iba a cerrar este capítulo de mi vida para siempre. La puerta trasera seguía con la misma cerradura rota de cuando éramos niños. Entré sin hacer ruido, como un fantasma regresando a atormentar a su verdugo. La casa olía a humedad, a abandono, a secretos podridos. Subí las escaleras que tantas veces había subido temblando de miedo, pero esta vez era diferente. Esta vez yo tenía el control. Aurelio dormía en el mismo cuarto donde había dormido nuestros padres, roncando como el cerdo que siempre había sido. Se veía viejo, frágil, patético. Por un momento sentí lástima, pero luego recordé a todas sus víctimas. Recordé mi propia infancia robada. Recordé a esa niña de 7 años en el hospital. La lástima se convirtió en una furia fría y calculada. Me acerqué a su cama y lo desperté suavemente. Cuando abrió los ojos y me vio, su cara se llenó de terror. «Esperancita», murmuró con voz temblorosa, «¿qué haces aquí?» Yo le sonreí con la misma sonrisa falsa que él me había dado tantas veces cuando era niña. «Vine a visitarte, hermanito», le dije con voz dulce. «Después de tantos años, ¿no te da gusto verme?» Aurelio trató de levantarse, pero yo ya había puesto algo en su vaso de agua. Un sedante fuerte que había conseguido de mis medicinas para dormir. En pocos minutos estaba completamente inmóvil, consciente pero incapaz de moverse. Sus ojos me miraban con terror absoluto, y por primera vez en mi vida, yo era quien tenía el poder. «¿Sabes por qué estoy aquí, Aurelio?», le pregunté mientras sacaba de mi maleta las herramientas que había traído. «Estoy aquí porque durante 60 años he cargado con el peso de lo que me hiciste. Estoy aquí porque seguiste lastimando niñas inocentes mientras yo guardaba silencio. Estoy aquí porque es hora de que pagues por todo el daño que has causado». Los ojos de Aurelio se llenaron de lágrimas, pero yo ya no sentía compasión. Le conté todo lo que había sufrido por su culpa, todos los años de terapia, todas las pesadillas, toda la felicidad que me había robado. Le hablé de Roberto, de cómo había tenido que aprender a amar de nuevo después de que él me destrozara. Le hablé de los hijos que nunca pude tener por los daños que me causó, pero sobre todo, le hablé de sus otras víctimas, de su nieta,
de la niña del bosque, de todas las que probablemente nunca conoceríamos. Eres un cáncer, Aurelio, le dije, y los cánceres hay que extirparlos antes de que sigan haciendo daño. Lo que pasó después fue algo que había planeado durante meses. No voy a dar detalles, porque no quiero que piensen que soy un monstruo, pero sí les voy a decir que Aurelio pagó por cada lágrima que me hizo derramar, por cada pesadilla que me causó, por cada vida que destruyó. Fue lento, fue doloroso, y fue exactamente lo que se merecía. Cuando terminé, ya estaba amaneciendo. Corté el cuerpo en pedazos, como dice el título de esta historia, y los tiré a los perros callejeros que siempre habían rondado por el pueblo. Los animales se encargaron de hacer desaparecer la evidencia. Limpié todo con cuidado, quemé mi ropa y regresé a mi casa en la ciudad como si nada hubiera pasado. Oficialmente, Aurelio desapareció. Su familia reportó su ausencia a la policía, pero como era un hombre mayor con problemas legales, asumieron que había huido para evitar el juicio. Nunca encontraron su cuerpo, nunca sospecharon de mí. ¿Quién iba a sospechar de una anciana de 81 años? Pero aquí viene lo que ustedes no se esperan, lo que va a cambiar todo lo que piensan de esta historia. Ahora, antes de contarles el final de esta historia, necesito pedirles un favor. Si esta historia los ha impactado, si sienten que necesitan escuchar el desenlace, por favor denle me gusta a este video. Sé que muchos de ustedes no saben cómo hacerlo, así que les explico. Abajo del video van a ver un botón con una manita hacia arriba, apriétenlo. También los invito a suscribirse a nuestro canal apretando el botón negro que dice suscribirse. Así nos ayudan a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Sé que esta historia es fuerte, sé que los está impactando, pero necesito que me acompañen hasta el final, porque lo que viene a continuación les va a chocar el corazón. Van a entender por qué esta historia es tan polémica, por qué he guardado este secreto durante tanto tiempo y por qué decidí contárselos ahora. Después de regresar a mi casa, pensé que finalmente tendría paz. Había hecho justicia. Había vengado no solo mi propia infancia destruida, sino también a todas las otras víctimas de Aurelio. Durante las primeras semanas me sentí extrañamente tranquila, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Por primera vez en décadas, podía dormir sin pesadillas. Pero la tranquilidad no duró mucho. Un mes después de la desaparición de Aurelio, recibí una visita completamente inesperada. Era una mujer joven, de unos 30 años, que se presentó como Patricia, la trabajadora social que había estado ayudando a la nieta de Aurelio después del abuso. Venía a hacerme unas preguntas porque había estado investigando el pasado de Aurelio para el caso legal. Patricia se sentó en mi sala y me miró con ojos compasivos. «Señora Esperanza», me dijo, «sé que esto debe ser muy difícil para usted, pero necesito preguntarle sobre su infancia con Aurelio. Hemos encontrado evidencia de que usted también pudo haber sido víctima de abuso». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. «No sé de qué me habla», le mentí. «Aurelio siempre fue un buen hermano conmigo», pero Patricia no se dejó engañar. Sacó una carpeta llena de documentos y fotografías. «Señora, encontramos el diario de su madre en el ático de la casa vieja. En las últimas entradas, antes de morir, ella escribió sobre sus sospechas de que algo malo estaba pasando entre Aurelio y usted. También encontramos registros médicos de cuando usted era niña, visitas al doctor por lesiones que no cuadraban con las explicaciones que daba Aurelio». Me quedé helada. Durante todos estos años, nunca supe que mi madre había sospechado algo. Patricia continuó. «También hablamos con algunos vecinos mayores que recordaban cosas extrañas. Doña Remedios, que ya tiene 90 años, nos contó que una vez la escuchó a usted gritando en la casa, pero cuando fue a preguntar, Aurelio le dijo que usted había tenido una pesadilla. Ella siempre sintió que algo no estaba bien. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Después de tantos años guardando el secreto, alguien finalmente había descubierto la verdad». Patricia me tomó la mano con gentileza. «Señora Esperanza, usted no tiene que seguir cargando con esto sola. Sabemos lo que él le hizo. Sabemos que usted fue su primera víctima y probablemente la que más sufrió porque vivió con él durante años». Esa tarde le conté todo a Patricia. Le hablé de los años de abuso, de las amenazas,
de cómo doña Carmen me había salvado, de mi vida con Roberto, de todo el dolor que había cargado durante décadas. Patricia lloró conmigo, me abrazó, me dijo que era la mujer más valiente que había conocido por haber sobrevivido a todo eso. Pero entonces, Patricia me dijo algo que cambió todo. Señora Esperanza, hay algo más que necesita saber. Hemos estado investigando a fondo el caso de Aurelio y descubrimos algo terrible. Él no solo abusó de su nieta y de la niña del bosque. Encontramos evidencia de que durante todos estos años, desde que usted se fue del pueblo, él abusó sistemáticamente de al menos 12 niñas más. El mundo se me vino abajo. 12 niñas más. 12 vidas destruidas mientras yo trataba de sanar y seguir adelante. Patricia me mostró fotografías, testimonios, evidencia médica. Todas eran niñas entre los 6 y los 10 años. Todas habían sido amenazadas para guardar silencio. Todas habían crecido con las mismas heridas que yo cargaba. Lo peor de todo, continuó Patricia, es que algunas de estas niñas intentaron denunciarlo a lo largo de los años, pero Aurelio siempre logró silenciar los casos. Tenía contactos en la policía, pagaba sobornos, amenazaba a las familias. Era un depredador sistemático que había perfeccionado su método durante décadas. Esa noche no pude dormir, no por remordimiento de lo que le había hecho a Aurelio, sino por la culpa de no haberlo hecho antes. Si yo hubiera hablado cuando era joven, si hubiera denunciado el abuso a pesar del miedo, tal vez habría podido evitar que todas esas niñas sufrieran lo mismo que yo. Mi silencio, aunque comprensible, había permitido que el monstruo siguiera haciendo daño durante 60 años. Pero entonces Patricia regresó con más información que me dejó completamente conmocionada. Había encontrado algo en los archivos policiales que cambiaría para siempre mi percepción de toda esta historia. Resulta que Aurelio no había desaparecido como todos pensaban. Su cuerpo había sido encontrado 3 días después de mi visita, pero la policía había mantenido la información en secreto mientras investigaban. Señora Esperanza, me dijo Patricia con voz temblorosa, necesito preguntarle algo muy importante. ¿Dónde estaba usted la noche del 15 de octubre? Mi corazón se detuvo. Sabían. De alguna manera habían descubierto que yo había estado en el pueblo esa noche. Pero en lugar de negarle, decidí que ya era hora de decir toda la verdad. Le conté a Patricia exactamente lo que había hecho. Le expliqué cómo había planeado todo, cómo había regresado al pueblo, cómo había hecho justicia con mis propias manos. Esperaba que me mirara con horror, que me juzgara, que llamara a la policía, pero su reacción fue completamente diferente. Patricia me miró con una mezcla de asombro y respeto. Señora Esperanza, me dijo, lo que usted hizo fue terrible, pero también fue comprensible. Después de todo lo que ese hombre le hizo a usted y a tantas otras niñas, después de décadas de impunidad, usted hizo lo que el sistema de justicia nunca pudo hacer. Pero entonces Patricia me reveló algo que me dejó sin palabras. Hay algo más que necesita saber. La investigación reveló que Aurelio no solo era un abusador de niños, también encontramos evidencia de que había matado a al menos 3 de sus víctimas a lo largo de los años. Niñas que habían amenazado con hablar, que se habían vuelto problemáticas para él. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, pero tenemos suficiente evidencia para saber que él las mató. El mundo se me vino abajo otra vez. Aurelio no solo era un violador, era también un asesino. Había matado niñas inocentes para proteger sus secretos. Y yo, sin saberlo, había hecho justicia no solo por el abuso, sino también por esos asesinatos que nunca fueron castigados. Patricia me explicó que la policía había decidido cerrar el caso de la desaparición de Aurelio como muerte por causas desconocidas. Oficialmente, nunca encontraron suficiente evidencia para acusar a nadie, pero extraoficialmente, muchos investigadores sabían la verdad y habían decidido hacer la vista gorda. Hay crímenes que la justicia oficial no puede castigar, me dijo Patricia, y a veces la justicia llega por otros caminos. Durante los meses siguientes, Patricia me ayudó a contactar con algunas de las otras víctimas de Aurelio que ya eran adultas. Fue desgarrador escuchar sus historias, ver cómo todas habíamos cargado con las mismas heridas, los mismos miedos, la misma culpa. Pero también fue sanador saber que ya no estábamos solas,
que finalmente podíamos hablar de lo que nos había pasado sin miedo. Algunas de estas mujeres me agradecieron por lo que había hecho. Usted nos vengó a todas, me dijo una de ellas. Usted hizo lo que ninguna de nosotras se atrevió a hacer. Otras me juzgaron. Dijeron que debería haber buscado ayuda legal en lugar de tomar la justicia en mis propias manos. Yo entendía ambas reacciones. Pero hubo una conversación que me marcó más que todas las demás. Una de las víctimas, una mujer llamada Rosa, que ahora tenía 50 años, me dijo algo que me heló la sangre. Señora Esperanza, hay algo que usted necesita saber sobre Aurelio. Algo que tal vez cambie la forma en que ve toda esta historia. Rosa me contó que cuando ella tenía 12 años y Aurelio la estaba abusando, él le había dicho algo terrible. Le había contado que su primera víctima había sido su propia hermana, una niña llamada Esperanza, y que había disfrutado tanto lastimándola que había decidido buscar más víctimas. Él me dijo que usted había sido su favorita, me contó Rosa llorando, que usted había sido la que le había enseñado lo que realmente le gustaba hacer. Esas palabras me destrozaron. No solo había sido la primera víctima de Aurelio, sino que de alguna manera había sido la inspiración para todos los horrores que vinieron después. Mi sufrimiento había sido el catalizador que había creado a un monstruo que había destruido docenas de vidas durante décadas. Esa noche, sola en mi casa, me pregunté si había hecho lo correcto. ¿Había sido justicia lo que le hice a Aurelio o había sido simplemente venganza? ¿Tenía derecho a tomar una vida sin importar lo terrible que hubiera sido esa persona? ¿Era yo una heroína que había protegido a futuras víctimas o era simplemente una asesina que había encontrado una excusa para su crimen? Pero entonces recordé a todas las niñas que Aurelio había lastimado, a las que había matado, a las que habría seguido lastimando si hubiera vivido más tiempo. Recordé a su nieta, a la niña del bosque, a todas las que nunca tuvieron la oportunidad de defenderse. Y supe que, sin importar lo que pensaran los demás, yo había hecho lo correcto. Han pasado 2 años desde esa noche en el pueblo, 2 años desde que hice justicia con mis propias manos. Y aunque sé que lo que hice fue terrible, aunque sé que quité una vida humana, no me arrepiento de nada. Aurelio era un cáncer que había que extirpar, un monstruo que había causado demasiado daño durante demasiado tiempo. Algunos dirán que debería haber buscado ayuda legal, que debería haber confiado en el sistema de justicia, pero yo viví 60 años viendo cómo ese sistema falló una y otra vez, cómo Aurelio siempre encontraba la manera de escapar de las consecuencias de sus actos. A veces, cuando la justicia oficial falla, alguien tiene que tomar las riendas y hacer lo que es necesario. Fui demasiado lejos. Debería haber encontrado otra manera, tal vez, pero cuando tienes 81 años y sabes que te queda poco tiempo en este mundo, cuando has cargado con el peso del abuso durante toda tu vida, cuando ves que el monstruo que te destruyó sigue destruyendo a otros, a veces la única opción es tomar la justicia en tus propias manos. Lo que hice esa noche no fue solo venganza por mi infancia robada. Fue protección para todas las niñas que Aurelio habría lastimado en el futuro. Fue justicia para todas las víctimas que nunca tuvieron voz. Fue el final de un ciclo de horror que había durado demasiado tiempo. ¿Y saben qué es lo más extraño de todo? Desde esa noche, por primera vez en 60 años, duermo en paz. No tengo pesadillas, no me despierto gritando, no tiemblo cuando escucho pasos en la madrugada. Es como si finalmente hubiera cerrado una herida que había estado sangrando durante décadas. Sé que lo que les estoy contando es polémico. Sé que algunos de ustedes pensarán que soy una heroína y otros pensarán que soy una asesina. Y tal vez ambos tengan razón. Tal vez la vida no es tan simple como buenos y malos, víctimas y victimarios. Tal vez, a veces las víctimas tienen que convertirse en algo más para sobrevivir, para proteger a otros, para hacer justicia cuando nadie más la hará. Lo único que sé con certeza es que Aurelio ya no puede lastimar a nadie más. Las niñas del pueblo pueden dormir tranquilas sabiendo que el monstruo que las acechaba ya no existe. Y yo, después de 82 años en este mundo, finalmente puedo decir que he encontrado la paz. No me arrepiento de nada. Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría exactamente igual. Porque hay crímenes que no merecen perdón. Hay monstruos que no merecen compasión.
Y hay momentos en la vida en que tienes que elegir entre seguir siendo víctima o convertirte en la justicia que el mundo necesita. Esa noche, en esa casa vieja llena de recuerdos terribles, yo elegí ser la justicia. Y aunque sé que lo que hice fue terrible, aunque sé que manché mis manos con sangre, también sé que salvé vidas. Salvé a todas las niñas que Aurelio habría lastimado si hubiera seguido vivo. Y eso para mí vale más que cualquier juicio moral que puedan hacer de mis actos. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles algo. Si esta historia los ha impactado, si sienten que necesitaban escucharla, por favor denle me gusta a este video. Recuerden, es el botón con la manita hacia arriba que está abajo del video. También los invito a suscribirse a nuestro canal apretando el botón negro que dice suscribirse. Así nos ayudan a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Estas verdades que duelen pero que tienen que ser dichas. Los invito también a que me cuenten en los comentarios si han vivido algo similar, si tienen alguna historia que quieran que contemos. Todos los días los esperamos aquí con nuevos relatos que los van a dejar sin aliento, historias reales de gente real que ha vivido cosas extraordinarias. Perdónenme si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba sacar de mi pecho este peso que he cargado durante tantos años. Perdón, pero necesitaba este desahogo. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar mi historia sin juzgarme, por darme la oportunidad de contar mi verdad antes de que sea demasiado tarde. Recuerden, a veces la justicia no llega por los caminos que esperamos, pero siempre llega. Y a veces, las víctimas tenemos que convertirnos en nuestros propios salvadores. No me arrepiento de nada. Y si me preguntan si volverías a hacerlo, la respuesta es sí. 1000 veces sí.